Quiero contarle dos historias para iniciar el mensaje que están relacionadas con el difícil acceso que en ocasiones uno puede llegar a tener a personas que valoran mucho o son muy amadas por uno. La primera fue cuando nació mi segunda hija, la Lady García. Lady nació en un horario en el que la sala de parto, la recepción donde esperábamos los papás, porque no nos dejaban entrar como acá en Estados Unidos, que sí pude estar en el nacimiento de Jacob junto a Yanesi, recibir a mi hijo y cargarlo. Fui el segundo que lo cargué después de la enfermera y se lo puse en el pecho a mi esposa. Pero en Cuba no es así. Al menos en el segundo caso con mi hija Lady, había una hora establecida para que los papás pudiéramos ser permitidos en el área de espera. Después de cierto horario nos retirábamos y si nuestros hijos nacían después de esa hora no los conocíamos hasta el otro día. ¿Usted se imagina eso? Que nazca su hijo, usted no lo pueda ver ni siquiera minutos después del nacimiento. Y dije, no. Entonces mandé a llamar a la enfermera y vino. Y le dije, mira, te voy a hacer un regalito si me traes a mi hija. No sé cómo usted vea eso, pero yo quería ver a mi hija, ¿ok? ¿Por qué se ríen? Le dije, mira, si me traes a mi hija, que yo me la quiero ver, no me voy de aquí hasta que yo la vea, yo te voy a hacer un regalo, Imagínense ustedes, traer una merienda, algo que comer y alguna otra cosita que le regalé también, por supuesto. Y entonces recuerdo que me trajo a mi hija y al menos por unos minutos había una puerta, abrió la puerta, me dice, ¿es su hija? No, déjame cargarla. Esta viene siendo la tercera o la cuarta persona más importante de toda mi vida y yo quiero cargarla. Entonces el acceso estaba muy prohibido, pero aún así yo lo logré y yo luché a toda costa poder ver a mi segunda hija que había nacido. Pero me costó un poco de trabajo convencer a la persona para que me trajera a mi hija y rompiera las reglas del hospital. La segunda vez que quise tener acceso a una de las personas más importantes de mi vida fue cuando mi madre estaba grave al punto de morir y estaba en terapia intensiva. Y el hospital tenía ciertas reglas en las que, aunque mi hermano y yo, que veníamos de Estados Unidos a visitar a mi madre y a despedirnos de ella porque se sabía que era el final de su vida allá, pues la única manera en que teníamos de verla era a través de un cristal por unos 30 minutos. No se nos permitió tener acceso a ella. Y yo sabía que mi madre iba a morir. Dios podía hacer un milagro, pero el pronóstico médico es que iba a morir. Entonces, el día antes de regresar a los Estados Unidos, hablé con el médico. Le dije, yo necesito que usted nos deje despedirnos de nuestra madre. El acceso estaba bien restringido. Y esa es, después es decir, antes de que yo conociera a mi esposa, es la mujer más importante de mi vida. Y yo quiero despedirme de ella. Entonces, el médico nos dejó entrar a la sala, solo por 5 minutos, no más. Y tomé la mano de mi madre y le dije, si me escuchas, apriétame la mano, mami. Quiero saber que me estás escuchando. Y ella la apretó. Y ahí pues me pude despedir de mi madre. Pero es increíble cómo en algunos momentos uno queriendo tener acceso a gente que uno ama y que son importantes en la vida de uno, a veces parece imposible. En el Antiguo Testamento habían personas que reconociendo que Dios era lo más importante que puede tener un ser humano en la vida, aunque hay otras personas a las que uno ama y valora de todo corazón. ¿Sabían ustedes que no siempre el pueblo de Israel, aún queriendo acercarse a Dios, tenía total acceso a Dios? Era peligroso. Y Pablo, sabiendo que estaba ahora tratando con diferentes audiencias, porque lo mismo Pablo predicó a judíos como que predicó a gentiles, es decir, personas que no eran del pueblo de Israel y que no tenían un trasfondo religioso como los israelitas y que tenían su confianza en otros ídolos, y en relación a la adoración a otros ídolos, tampoco no todo el mundo tenía acceso directamente al Dios al que adoraban, pues escribe una carta. Y en esa carta le habla a personas que no eran judías, pero que habían conocido el Evangelio, la realidad, una realidad profunda. Y es la que quiero compartir con ustedes. Si buscan sus Biblias, en Efesios capítulo número 3, me gustaría que leyéramos los versículos 12 y 13. Efesios capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él,
por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y en otra versión dice, gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. Y Pablo prácticamente lo que está diciendo es que quizás hay personas que son de muy difícil acceso. Personas que para ti son importantes y quieres tenerlas cerca de ti, quieres estar cerca de ellos, quieres disfrutar su presencia, quieres disfrutar tiempo de calidad con ellos. Y Pablo está revelando una de las más grandes verdades que considero que contiene el pasaje bíblico, es que todo aquel que ha creído en Cristo como Salvador tiene asegurado libre acceso a Dios. Y usted verá que en la historia bíblica no siempre fue así. Por eso vamos a valorar mucho más hoy la trascendencia, la relevancia de que una persona que confía en Jesucristo y que tiene una relación personal con Jesucristo tiene asegurado siempre libre acceso a Dios. No hay horas restringidas, no hay espacios restringidos, no hay barrera alguna. Si tú has creído en Jesucristo como Señor y Salvador, tienes asegurado libre acceso a Dios. Y la Biblia en este pasaje nos enseña 3 realidades fundamentales que demuestran por qué la persona que cree en Jesucristo tiene total y libre acceso a Dios. En todo momento. Nadie te puede decir, no puedes pasar. O a Dios solo lo puedes ver en determinadas horas. O para hablar con Dios necesitas hacer una cita. Eso nunca nos va a pasar con Dios. Eso nos pudiera pasar con cierta gente, pero con Dios no nos va a pasar. Y la primera razón es que Jesucristo nos ha abierto ese camino libre y amplio para llegar a Dios. En la primera parte del versículo 12 dice, gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad. Subraya ese término. Quiero remitirles también otro pasaje que aparece en Hebreos capítulo 10, los versículos 19 y 20, y dice, así que hermanos, está hablando el autor del documento, inspirado por el Espíritu Santo también, a un grupo de creyentes, y le dice, hermanos, teniendo libertad, ya la tenemos, no hay que conquistarla, no hay que hacer nada, ya la tenemos. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, y el lugar santísimo luego voy a explicar a qué se refiere. Y ahora dice, por el camino nuevo y vivo que Él, Cristo nos abrió. Cristo nos ha abierto un camino de total acceso, de libre acceso a la persona más importante que hay en el universo. Para mí es importante mi madre, y era importante verla y despedirme de ella. Para mí era importante tener acceso el día que vino a este mundo mi segunda hija. Nada es más importante que tener libre acceso a la persona más importante del universo, Dios. Y ese camino lo abrió Jesucristo el Señor. ¿Qué les parece? Pero no siempre fue así. No siempre todo el que quería acercarse a Dios tenía libre acceso a Dios. No siempre incluso las personas del pueblo escogido de Dios, Israel, que querían acercarse a Dios, tenían libertad para hacerlo. Hay un término en el Antiguo Testamento llamado la Shekinah, la presencia de Dios, que Dios se la quiso manifestar a su pueblo como señal visible de su presencia en medio de su pueblo. Una columna de día para guiar al pueblo, una columna de fuego para guiarlo en la noche, la columna de nube durante el día, la columna de fuego durante la noche. Y quiero recordarles un momento en el que Dios llama a Moisés. ¿Se acuerdan cuando Dios llama a Moisés? Y una de las cosas que Dios le pide a Moisés para acercarse a ese lugar donde estaba manifestándose la presencia santa de Dios es, quítate las sandalias. Quítatelas. No porque hubiera nada místico en eso, sino para que entiendas que el lugar que están pisando tus pies es santo, porque aquí está mi presencia. Yo soy santo, yo soy perfecto, yo soy Dios. Soy la criatura divina que ahora se va a empezar a comunicar contigo, a relacionar contigo. Quítate las sandalias de tus pies. En Éxodo capítulo 3, versículo 5 dice, entonces Dios le dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies porque el lugar donde estás parado es tierra santa. También estaba lo que se conoce como el velo del templo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. El lugar santísimo se entendía que ahí estaba manifestada la presencia de Dios sobre el arca del pacto. Y únicamente podía entrar ahí el sumo sacerdote para hacer entrega del sacrificio por él y por el pueblo, para perdón de los pecados del pueblo.
Y Pablo básicamente está dejando por sentado entonces en esta carta a los Efesios que si hay una de las más ricas bendiciones que tenemos las personas que hemos creído en Jesucristo es que en cualquier momento tenemos libre acceso a Dios a través de Cristo. Es una de las más ricas bendiciones. Y no solo se lo está diciendo a algunos creyentes judíos que iban a leer también el documento, se lo está diciendo a gentiles. Es decir, para los israelitas era un privilegio tener libre acceso a Dios. Ahora, por lo que Cristo hizo en la cruz, cualquiera que crea, sea judío del pueblo de Israel o sea gentil que no sea del pueblo de Israel, tiene libre acceso a Dios por Cristo y por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y por su resurrección. Él nos ha abierto un camino seguro, amplio y libre para Dios. ¿Pero cómo lo hizo posible? Bueno, es importante saber, cuando usted lee, por ejemplo, el libro de Levítico, donde hay varios requerimientos para la ofrenda que debía entregarse a Dios, y ese sacrificio de un cordero, debía matarse el cordero, un cordero sin mancha, sin defecto, un cordero cuya sangre tenía que ser derramada, y aquella sangre simbolizaba de alguna manera la remisión del pecado del pueblo. Entender que para que las demandas de Dios fueran satisfechas por su justicia, porque Dios es un Dios justo y nadie puede acercarse a Dios en pecado, la única manera que Dios tuvo para eliminar esa barrera que establece el pecado entre el hombre y Dios fue a través de Cristo. ¿Recuerdan ustedes cuando Juan el Bautista presenta a Jesucristo públicamente y dice, este es aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Así que Dios ofrece a Cristo y por la muerte de Cristo, Cristo mientras estaba muriendo en la cruz, satisfizo todas las demandas justas de Dios, pagando por nuestros pecados. Era necesaria la remisión de nuestros pecados con derramamiento de sangre. Remisión significa enviar lejos, sacar afuera. Cuando usted lee también Levítico, usted se va a dar cuenta que además de los corderos que debían ser sacrificados para perdón del pueblo, para perdón del sacerdote, de los pecados del sacerdote, de la familia del sacerdote, había también que tener un cordero sobre el cual el sumo sacerdote ponía sus manos sobre él, confesaba todos los pecados del pueblo y era lanzado al desierto para que se perdiera en el desierto. Aquello simbolizaba la remisión del pecado. El pecado era puesto sobre ese cordero y se liberara en el desierto para que se perdiera y los pecados se perdieran y desaparecieran. Y eso es básicamente lo que Cristo está haciendo en la cruz del Calvario. Isaías 53 lo presenta como un siervo sufriente sobre el cual Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Dios estaba remitiendo en Cristo el pecado de todos nosotros. Y Cristo con su sangre nos estaba redimiendo en ese momento. Luego Levítico capítulo 9 versículos del 1 al 3. Cómo es ilustrado a través del macho cabrío que era sacrificado para expiación de los pecados del pueblo. Por cierto, un cordero sin defecto. También la remisión de pecados es ilustrada por ese macho cabrío que les acabo de decir y que era liberado en el desierto. Pueden leer Levítico 16, versículos 20 al 22. Pero para que hubiera remisión de pecado debía haber un cordero sobre el cual remitir los pecados. Y lo explica también el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 9, versículo 15, versículo 26, versículo 28, en Hebreos capítulo 10, versículo 13. Así que en el momento en que Cristo está en la cruz, está recibiendo sobre sí el castigo que merece el género humano por causa de sus pecados. Dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y eso se le conoce como la expiación de Cristo. Que por cierto, yo creo, a la luz de la Biblia, estoy totalmente convencido que tiene carácter universal. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, su sacrificio en la cruz y el derramamiento de su sangre es suficiente, no solo para calmar la ira de Dios, no solo para satisfacer todas las demandas de Dios, sino que la sangre de Jesucristo es suficiente para limpiar el pecado de la humanidad, de todo aquel que se arrepiente y confía en Cristo como Señor y Salvador. Tiene alcance universal y se aplica de manera individual a todo el que se arrepiente y cree en Jesucristo. No todo el mundo cree eso. Yo lo respeto, pero a la luz de la Biblia lo creo. Tiene alcance universal. Es suficiente para perdonar a todo aquel que cree en Jesucristo. La expiación de Cristo tiene ese alcance universal, es decir, que su sacrificio y su derramamiento de sangre en la cruz es suficiente para todos los pecados de la humanidad, no solo para un grupo. Es suficiente para limpiar el pecado de toda la humanidad. Por lo tanto, la ofrenda de salvación es para toda la humanidad. La expiación tiene aplicación individual para todo el que se arrepiente de sus pecados ante Dios y cree en Cristo y en el sacrificio de Cristo en la cruz. Si no fuera así, entonces no hay esperanza para el resto del mundo.
para un mundo que necesita desesperadamente a Dios. Y yo puedo atreverme a decir, la esperanza, la única esperanza del mundo, de toda la humanidad, es Jesucristo. Y me atrevo a decirlo porque creo que su sacrificio en la cruz y su sangre es suficiente para limpiar el pecado de toda la humanidad. Tiene alcance universal porque creo en la intención demostrada cuando el apóstol Pedro escribe también a las iglesias y dice que la intención de Dios es que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. En el momento en que Cristo muere, se entrega a sí mismo de forma voluntaria. Él es el Cordero inmolado de Dios que quita el pecado de la humanidad, del mundo. Y en el momento en que Cristo está muriendo, puede leer también Hebreos 9:14, Hebreos 9, versículos del 6 al 8, ocurre algo sobrenatural. Ese velo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo, donde únicamente tenía acceso el sumo sacerdote, se rompe, se raja en dos. Dando a revelar al mundo que a partir de ese momento, por el sacrificio de Cristo, todo aquel que cree en Él tiene libre acceso a Dios por el camino que Él ha abierto para nosotros. Hebreos capítulo 4, versículo 15 al 16 dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahora dice el autor de Hebreos, acerquémonos. Hay una invitación ahí. Acerquémonos pues, y subraya este término, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Escuche esto, venir a Dios confiadamente enriquece nuestro compañerismo con Dios. Recuerden ustedes que el propósito por el cual Dios nos creó fue para su gloria y para que disfrutáramos compañerismo con Él. Nuestro pecado ha afectado ese propósito, pero ahora por lo que Cristo hizo en la cruz y por nuestra fe en Él tenemos acceso directo a la presencia de Dios y podemos disfrutar una relación personal con Dios, el creador del universo. Así que la oración, además de acercarnos más a Dios y ayudarnos a profundizar ese compañerismo en Él, produce efectos muy beneficiosos que les voy a compartir. Efectos de la oración, ¿por qué tengo que aprovechar este libre acceso que Dios me ha dado a Dios? ¿Y qué beneficio tiene eso para mi vida? Bueno, porque Dios utiliza esos momentos que tú y yo podemos tener a solas con Él para darnos paz. Cuando tú y yo venimos realmente con un corazón quebrantado, aun cuando estemos muy cargados por el peso que tenemos encima de los problemas, de las preocupaciones, de los desafíos o de nuestros propios pecados, porque el pecado es una carga para cualquier ser humano. Y tú y yo venimos sabiendo que tenemos libre acceso a Dios y ponemos nuestras cargas delante de Él. Y fue el llamado que Cristo hizo, vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados. Yo los voy a hacer descansar. Ese descanso habla también de paz interior que únicamente produce el estar en presencia de Dios. Pero también recibimos dirección de Dios cuando pasamos tiempo solos con Él en oración, disfrutando el acceso libre que tenemos. Dios nos habla en tiempos de oración a través de su Espíritu Santo, pero Dios también usa momentos de oración para darnos ánimo. De eso voy a hablar un poco más adelante. Ahora, a pesar de esos beneficios, ¿saben ustedes cuántos creyentes oran, al menos aquí en Estados Unidos, y cuánto dedicamos realmente a orar teniendo libre acceso a Dios? Aquí les comparto una investigación que reveló Pew Research Center. Por cierto, del mes pasado, febrero del 2025. En Estados Unidos, después de haber encuestado a personas que dicen que creen en Dios y que practican disciplinas espirituales, solamente el 33% de los adultos estadounidenses dijeron que a menudo o casi siempre dan gracias a Dios antes de las comidas. El 33%. De la gente que dice que cree en Dios. El 29% lee las escrituras al menos mensualmente. El 28% lee otros textos como devocionales, literatura inspiradora, además de las escrituras. El 19% dice que participa en grupos de oración, que se reúnen a orar, aprovechando el acceso libre a Dios. El 18% comparte sus puntos de vista, es decir, su fe, con personas que tienen otros orígenes religiosos y lo hacen solamente una vez al mes, si acaso. Así que la proporción de estadounidenses que oran a diario ha caído desde el año 2007 en 14 puntos. Es decir, cada vez más la gente que dice creer en Dios en este país ora menos. Eso es lo que dice el reporte. Aún teniendo nosotros el privilegio de tener libre acceso a Dios. Y esta disminución ha sido bastante generalizada, incluyendo a los protestantes y aquellos que dicen que no están afiliados a ninguna denominación cristiana.
Disminuciones estadísticas que son muy significativas en la oración diaria. En general, los estadounidenses, escuche esto me llamó muchísimo la atención. ¿Sabes quiénes? Aquí que nos dividen así por razas y grupos, mayorías y toda esa cosa que no estábamos acostumbrados en otros países. ¿Saben ustedes quiénes son los que reveló el estudio que más oran? Los cristianos afroamericanos. Son más fervorosos para la oración en Estados Unidos. Después los hispanos y después los anglos. Aquí están los porcientos. 64% afroamericanos, 47% hispanos, 40% blancos y 34% los asiáticos estadounidenses. Y entre hombres y mujeres, ¿saben quiénes son los que más oran? Ahí van ellas con su orgullo espiritual, las mujeres. Sí, las mujeres. En un 50% frente a un 37% de los hombres. Qué vergüenza. Pero eso no es un fenómeno de hoy en día. Yo creo que antes les sugerí la lectura de este libro, que es magnífico, Edward Bounds. Es un libro que desarrolla muchísimo lo que es la teología en la oración. Y hace varias décadas atrás, escuchen lo que escribió, se los leo literalmente del libro. Dice, no podemos afirmar con seguridad que los hombres hubiesen abandonado la oración en los tiempos de Pablo. Y dice este hombre, hace décadas atrás. Pero ahora sí que lo han hecho. Estamos demasiado ocupados para orar. El tiempo, las fuerzas y cualquier facultad que poseemos están puestos mayoritariamente al servicio del dinero, los negocios y los asuntos del mundo. Pocos hombres y mujeres se destacan por saber orar. Lo que concierne a una vida de oración es un asunto de apuro secundario, escaso y sin vida. Luego asegura en la próxima página, 153, dice, los hombres de oración son mucho más importantes que los hombres y mujeres que oran a la ligera y mucho más que los que oran como un simple hábito. Hombres de oración significa hombres y mujeres para los cuales la oración es un arma y una fuerza poderosísima, una energía que mueve los cielos y derrama ricos tesoros de bien sobre la tierra. Así que gracias a ese camino amplio que Cristo nos ha abierto, tenemos libre acceso asegurado a Dios. La segunda poderosa razón es que Jesucristo asegura que podamos venir confiadamente a Dios. No solo nos ha abierto un camino, sino que Él en su persona y por su sacrificio en la cruz asegura que podamos venir confiadamente a Dios. Efesios capítulo 3 versículo 12 dice, gracias a Cristo y a nuestra fe en Él podemos entrar en la presencia de Dios no solo con toda libertad, sino también con confianza. Uno no siempre tiene la confianza de que la persona que le pudiera resolver el problema, no tenemos esa confianza, que la persona que es capaz y tiene recursos para resolver ciertos problemas nuestros, nos vaya a responder favorablemente. Pero aquí la Biblia está diciendo que no solo tenemos libertad absoluta para venir a Dios si hemos creído en Cristo por el camino amplio y libre que Él nos ha dado, sino que además al hacerlo podemos hacerlo con confianza. Otros textos de la Biblia dicen con libertad y acceso. Así que estar ante la presencia de Dios en el Antiguo Testamento se consideraba muy inseguro y arriesgado aún para personas del pueblo de Israel. Y se los demuestro así. Lea Éxodo capítulo 19. Dios le dice a Moisés que va a subir al monte y le dice, dile a mi pueblo que no se atreva a acercarse aquí, ¿ok? Al pueblo que acababa de liberar. Al pueblo que estaba llamado a ser pueblo de Dios. Lea luego con calma Éxodo 19. En Éxodo 19, 20 al 21 dice, descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió, y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Luego en Éxodo capítulo 20, cuando está dando los 10 mandamientos, versículos 18 al 21 dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndole el pueblo, dice, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, mejor habla tú con nosotros y nosotros vamos a oír, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no teman, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. ¿Pero por qué temían estar ante la presencia de Dios? Porque estar ante Dios en toda época ha significado estar ante la persona más importante y poderosa del universo. Es estar ante alguien que está lleno de absoluta santidad, gloria y majestad.
A nosotros seres humanos pecadores deberían provocarnos un poco de miedo eso. Pero ahora Pablo está asegurando a los creyentes que están recibiendo esta carta que podían venir no solo con libertad, sino con confianza ante Dios. Y yo pregunto, ¿es algo que ha cambiado en Dios? ¿O algo ha llegado a cambiar en Dios para que ya no le temamos como el pueblo de Israel le temió? ¿Ha sido alterado o modificado alguno de los atributos, de las características de la justicia, la santidad, la soberanía y la perfección de Dios? En Hebreos 12, versículos 28 al 29, dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Y ahora dice la Biblia, hagámoslo, los creyentes, agradándole con temor. ¿Sabe qué significa eso? No miedo, respeto a Dios. Un respeto reverencial, sabiendo que el Dios con el que estamos tratando y que efectivamente tenemos libre acceso a Él, pero es un Dios absolutamente santo, perfecto y que deberíamos respetar siempre. Y dice que no solo agradándole con temor, sino con reverencia. Ahora viene el versículo 29, que creo que responde a la pregunta que acabo de hacer. ¿Hay algo de los atributos de Dios que ha cambiado para que ya no le temamos como le temía el pueblo de Israel? Dice Hebreos 12, 29. Nuestro Dios, que es el mismo ayer y hoy y por los siglos, dice, es fuego consumidor. Eso habla de la santidad de Dios. El autor de Hebreos lo asegura igualmente a los destinatarios de su escrito en Hebreos 10, 21 al 22. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, dice, acérquense. Sí, es santo, es perfecto, es la persona más importante del universo, pero por lo que Cristo ha hecho en la cruz, toda esa ira que Dios pudiera sentir para con nosotros por cuenta de nuestros pecados, ya esa ira la sufrió Cristo en la cruz. Por lo tanto, no hay condenación para el que ha creído en Jesucristo. Podemos acercarnos con absoluta confianza a nuestro Padre Celestial. Y dice, así que ya tenemos ese gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Por tanto, acerquémonos a Dios con corazón sincero y en plena certidumbre de fe. Y ahora dice esto. Es el mismo. ¿Por qué? Dios mandó, cuando usted lee Éxodo 19, a que el pueblo se purificara antes de recibir los mandamientos. Y ahora en Hebreos capítulo 10 le está diciendo esto a los creyentes, sean judíos o gentiles. Dice Hebreos 10, 21, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Y ahora escuche, purificados los corazones. Ya no vayan a lavar sus ropas, como le dijo en Éxodo 19, ahora laven el corazón. Al fin y al cabo es lo que más le importa a Dios. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así que a diferencia del sistema levítico del Antiguo Testamento, acercarnos a Dios es la esencia prácticamente de la vida cristiana. Cristo vino a eso, para reconciliarnos con Dios. Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. No dice ahora cristianos, dice pecadores. Que los cristianos también pecamos, ¿saben? Lo único que no nos dejamos dominar por el pecado. El pecado no es mi Señor es Cristo. Él es el Señor de todo creyente. Pero Santiago, consciente de esto, dice, hagámoslo, acerquémonos a Dios, pero estas son las condiciones. Pecadores, limpien sus manos, y vosotros los que son de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Así que en el momento en que Cristo murió en la cruz por su muerte y por su sacrificio, sabes que hemos sido constituidos sacerdotes, y el sacerdote era el que tenía acceso a Dios. La Biblia lo dice, somos sacerdotes. Todo creyente es un sacerdote delante de Dios. Apocalipsis 1, del 5 al 6, así lo dice. Gloria al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Así que hoy quizás hay quienes temen venir a Dios porque piensan que van a ser rechazados por Dios por sus pecados. Pero si tú crees en Cristo y crees de todo corazón en lo que Cristo hizo por ti para darte libre acceso a Dios, te aseguro por lo que enseña la Biblia que tú también puedes venir confiadamente a Dios y hacerlo no por tus méritos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz y por sus méritos de ser el Cordero Santo inmolado de Dios. Así que si tú eres creyente, tienes tanto acceso a Dios como cualquier otro pastor o líder. Hoy se estila mucho eso, el apóstol, el profeta, el pastor. Por supuesto, no aplicándolo como enseña el Nuevo Testamento. Y usted siente como que hay jerarquías, hoy de nuevo. Eso no lo enseña la Biblia, ¿eh? La Biblia dice que todo aquel que cree en Jesucristo es un sacerdote ante Dios. Y tanto poder espiritual puede tener un pastor, alguien que se diga profeta o evangelista o apóstol, como el más sencillo de los creyentes. Has creído en Cristo, tú tienes libre acceso a Dios y eres un sacerdote para Dios.
Pero a veces, hermanos, con muy buena intención, pastor, ore por mí. ¿Y por qué tú no oras? No, porque yo sé que Dios lo escucha a usted. A ti también. Yo soy tan pecador como tú. Somos sacerdotes, tú y yo. Si hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Así que no solo podemos acercarnos a Dios con confianza, sino que Dios mismo en la persona. Esto es otro milagro más. No solo que podemos llegar a Dios, ahora hay otro misterio más. Que no tengo palabras. Mis palabras humanas son muy limitadas para explicar este gran misterio. En el Antiguo Testamento estaba lejano. Le temían, no podían acercarse. Ahora, por lo que Cristo hizo en la cruz, podemos acercarnos de manera libre, podemos acercarnos confiadamente. Pero hay otro misterio mucho mayor. Dice que Dios, el Dios que manifestaba su presencia en el tabernáculo o en el templo de aquella época, ahora habita en nosotros. Dios en la persona del Espíritu Santo vive, mora, habita en nosotros. Tú y yo somos el tabernáculo de Dios. Tú y yo, a la luz de la Biblia, somos templo de Dios y tenemos total acceso a Dios. Y la tercera y última razón poderosa por la que me atrevo a decir que en Jesucristo tenemos un total y libre acceso a Dios es porque ese libre acceso a Dios es una fuente de ánimo para el creyente. Y así termina Pablo esta sección de la carta en Efesios capítulo 3, versículo 13. Por eso les ruego, no se desanimen. A causa de mis pruebas en este lugar. No estaba vacacionando, por cierto, en el momento que escribe esto. Estaba en prisión. Y en prisión no conozco a alguien que la pase bien. Bueno, hay algunos que dicen que sí. Que la pasan mejor que estando afuera. Pero Pablo no le estaba pasando nada bien. Estaba en un momento de prueba. Y él está hablando de ese libre acceso a Dios que ha dado Jesucristo y cómo el uno tener libre acceso a Dios y poder orar libremente con Dios, eso puede animarnos muchísimo. En Efesios capítulo 3, versículo 13, efectivamente es lo que hace Pablo. Pablo dice, yo en mi prisión pido que ustedes no desmayen, que no se cansen, que no se desanimen a causa de los problemas, de la prueba, de mis tribulaciones, por amor a vosotros. Así que Pablo, estando preso, era consciente de que las pruebas y las tribulaciones humanamente nos pueden causar desánimo. Él mismo dijo, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en Romanos 8, 18, las aflicciones del tiempo presente, así que las estaba pasando y las estaba sufriendo. Pero él dice, esas aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cristo mismo enfrentó momentos críticos en su vida de tremenda tribulación. Él dijo, Mateo 26, 38, mi alma está tan triste y triste hasta la muerte, dijo Cristo. Nosotros también enfrentamos tribulaciones. Cristo nos lo dijo. En el mundo los creyentes tendrán tribulaciones. En el momento en que Pablo está escribiendo la carta y estando preso, entonces le dicen, oren, porque la oración, si algo produce, el estar cerca de Dios y tener libre acceso a Dios, es ánimo y fortaleza. Nos da ánimo, ayuda a nuestro bienestar espiritual y mental. Y en el momento de mayor tristeza y soledad, ¿saben qué hizo Cristo? Lea Juan 17. Oro. Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros triste, afligido? Haga oración. Y hay un artículo que no se los voy a compartir porque ya no me queda tiempo, pero un artículo publicado por el Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social sacó a la luz resultados de estudios realizados en hospitales y por especialistas en salud que aseguran, escuche esto, que la oración, orar a Dios, tener acceso a Dios y aprovechar ese acceso y dedicar tu día a orar, tiene un poder terapéutico en los enfermos. Escuche esto. Investigaciones sobre los efectos de la oración en los pacientes cardíacos realizados por el cardiólogo Randolph Bayer, que tuvo el coraje de estudiar a 393 pacientes de la unidad de coronarias del Hospital General de San Francisco en California. En su estudio pudo observar que aquellos pacientes que estaban dedicados a la oración y a quienes se dirigía a Dios oraciones pidiendo por ellos y por su salud, evolucionaban significativamente mejor que los que no querían que oraran por ellos. Y este estudio fue publicado en el Southern Medical Journal. Lo mismo ocurrió en otra investigación realizada por el American Heart Institute de Kansas, Estados Unidos, y que fue publicado en la revista Archive of Internal Medicine sobre 990 pacientes. Y esa investigación reveló recuperaciones asombrosas con una menor estancia en los hospitales en pacientes que oraban o que pedían oración por su salud. Resultados similares en otro estudio pilotado por el Centro Médico Rabin en Israel
y publicados luego por el British Medical Journal. En él se constata que la oración produce cambios significativos, escuche, en la evolución de una enfermedad, hasta tal punto que repetir una oración ayuda a la relajación, a la vez que reduce la presión arterial y los ritmos metabólicos, cardíacos y respiratorios. Cuando usted ve a su esposa alterada, a la suegra o al esposo, vete a orar, mijito. O si tú mismo te sientes ansioso, alterado y que ya no puedes más, ora. La oración nos introduce en la presencia de Dios, donde podemos experimentar paz en medio de cualquier tormenta. Pero ¿sabes qué? Quien único disfruta ese privilegio es aquel que haya creído en Cristo como Señor y Salvador. Y a mí me gustaría que si tú no has tenido el privilegio todavía de recibir a Cristo, lo hagas esta mañana. Así que les pido que inclinen sus rostros. Y si alguno de ustedes siente que está lejos de Dios, y Dios te ha estado convenciendo en esta mañana de que necesitas a Dios, entrégale a Dios tu vida ahora. Pastor, ¿cómo? Pídele perdón a Dios por tus pecados de manera sincera. Confiésalos delante de Dios y deposita ahora toda tu confianza en Dios como el único que puede salvarte a través de Cristo. Haz esta oración conmigo, cierra tus ojos. Y si nunca antes has recibido a Cristo en tu vida, dile estas palabras a Dios. Dios, yo reconozco que soy pecador y mis pecados me separan de ti. Mis pecados me han hecho vivir lejos de ti todo este tiempo. Y te pido perdón por todos mis pecados. Te imploro que me limpies con la sangre de Jesucristo, tu Hijo. Te necesito, Dios. Necesito la salvación en Cristo. Creo que Cristo murió por mí. Y no solo creo que murió por mí, y no solo creo que su sangre tiene poder para limpiarme de todos mis pecados y hacerme una nueva persona. Yo creo que Cristo resucitó entre los muertos para darme vida eterna. Y en esta hora recibo el regalo de la vida eterna. Hazme un hijo tuyo, hazme una hija tuya. Sálvame, oh Dios. Gracias porque ahora soy tu hija y tu hijo. Gracias porque tengo total y libre acceso a ti, la persona más importante del universo. Y quien único puede transformar mi vida y cambiarla para siempre. Te amo, Dios. En el nombre de Jesús te lo pido humildemente. Amén y amén. Si nunca habías recibido a Cristo como tu Salvador, yo quiero orar por ti para que Dios te bendiga. Si hiciste esta oración por primera vez, tienes la bondad de alzar tu mano. Quiero pedir al Señor que Él te bendiga. Alguien que nunca antes había recibido a Cristo, Dios te bendiga. Alguien más que por primera vez, Dios la bendiga. Alguien más que nunca antes había recibido a Cristo y hoy lo hizo. Sí, un aplauso, iglesia. Dios te bendiga. Dios bendiga a estas dos personas. ¿Quieren dejar alzada su mano? Le van a entregar un regalo que es un libro que les quiero dar y que les dice cómo pueden seguir creciendo en su relación con Dios. ¿Quién más alzó su mano por acá? Una dama, un caballero, no recuerdo ahora. Deja tu mano alzada. Quiero que recibas este regalo de parte mía. Nos ponemos en pie, hermanos. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Que Dios les bendiga. Vamos a cantar. Iglesia, un desafío. En las puertas a las salidas hay unas tarjetas para que ustedes lleven todas las que quieran y las usen, no para que las dejen en su auto tirado, ¿está bien? Las usen e inviten personas para los programas de resurrección. Y si tú acabas de recibir a Cristo, por favor te pido que saques tu teléfono, escanees el código que aparece ahí, vas a recibir un video mío de regalo en el que te explico la importancia de creer en Cristo y cuáles son tus próximos pasos. Así que también, si alguno de ustedes no está conectado a un grupo y quiere estar en la reunión Zoom conmigo hoy a las 7, acérquese a las mesas. Están las tarjetas ahí que le indican cómo pueden conectarse. Cantamos, alabamos y así terminamos el servicio. Dios les bendiga.